La cirugía bariátrica hoy por hoy es una de las alternativas quirúrgicas que más se utiliza para el manejo de los pacientes que tienen obesidad. Esta es una cirugía que sin duda implica gran variedad de procedimientos que buscan reducir el tamaño del estómago o desviar el tracto digestivo para limitar la absorción de los nutrientes. Aunque esta cirugía puede ser muy efectiva para la pérdida de peso y mejora también las comorbilidades que están asociadas a la obesidad, no podemos desconocer que también tienen unas implicaciones bastante significativas en la salud mental de estos pacientes. Entonces, empecemos hablando un poco de qué es la obesidad. Cuando hablamos de obesidad, nos referimos a esos pacientes que tienen una condición médica que está caracterizada porque existe un exceso de grasa a nivel corporal. Y esto, por supuesto, tiene unos efectos adversos a nivel de la salud en general. Por eso aparece la cirugía bariátrica eh, como un método para permitir que estos pacientes pudieran perder el peso. Además, apoyado en la dieta y el ejercicio, porque estos por sí solos en algunos pacientes no suelen ser efectivos o no permiten una pérdida de peso tan considerable. Esto genera que los pacientes puedan tener unos efectos positivos a nivel físico, que es la pérdida de peso como tal, y por ejemplo ayuda en aquellos casos donde los pacientes tienen condiciones de salud asociadas como son la diabetes tipo 2 y también la hipertensión. Este tipo de cirugía podría tener un impacto tanto positivo, pero también se ha encontrado que podría tener algunos aspectos negativos en la salud mental de estos pacientes. Hablando de los tipos de cirugía bariátrica, encontramos diferentes tipos. Hablamos del bypass gástrico, de la banda gástrica ajustable y también de la manga gástrica. Estas son diferentes procedimientos, pero digamos que lo que buscan a nivel general es lo mismo, y es que el paciente pueda perder una cantidad de peso importante. Por ejemplo, en el bypass gástrico, lo que se hace es que se crea una pequeña bolsa en el estómago y se conecta esta bolsa directamente con el intestino delgado. Entonces, el resultado de este procedimiento lo que hace es que estos alimentos evitan una gran parte del estómago y del intestino delgado. Entonces, son pacientes que tienden a absorber menor cantidad de calorías y de nutrientes. En el caso de la banda gástrica ajustable, este es menos invasivo que el anterior, y lo que se hace es que se coloca una especie de banda alrededor de la parte superior del estómago y se crea una pequeña bolsa. Esta banda se puede ajustar para colocar la cantidad de alimentos que pueden contenerse en el estómago. Recordemos que el estómago es un órgano que tiene la capacidad de estirarse, bastante elástico, y esta banda permite que la cantidad sea mucho menor, y esto permite que los pacientes tengan esa sensación de saciedad o que se sientan mucho más llenos de manera rápida y por ende coman en menores cantidades. En el caso de la banda gástrica o la manga gástrica como tal, implica que haya una eliminación de gran parte del estómago. Y esto lo que hace es que el estómago tenga una forma mucho más pequeña, específicamente una forma de manga o de tubo. Este reduce también la cantidad de alimentos que el paciente puede comer y ayuda también a que se reduzca toda la cantidad y la producción de las hormonas, que lo que hacen es el aumento del apetito. Sin duda alguna, existen unos beneficios físicos importantes con la cirugía bariátrica, y esto implica que los pacientes tienen una pérdida de peso que es bastante significativa, que suele ser duradera en el tiempo, obviamente si el paciente cuida su procedimiento, y como lo hemos dicho previamente, puede ayudar a resolver muchas condiciones que están relacionadas con la obesidad, por ejemplo, como son la diabetes, la hipertensión, algunos pacientes que tienen problemas para dormir o la apnea del sueño, algunos cardiopatías o enfermedades del corazón, y también las enfermedades articulares, sobre todo a nivel de rodillas o de caderas, que siempre tienden a sufrir muchísimo por el exceso de peso que está soportando el cuerpo. Estos beneficios físicos son muy bien documentados y son esas las principales razones por las que estos pacientes optan por someterse a la cirugía. Ahora, con respecto a lo que nos compete, tenemos que decir que esta es una cirugía que podría tener
tanto aspectos positivos como aspectos negativos que van a variar en gran medida de paciente a paciente. Hay muchos estudios que han demostrado que los pacientes que se someten a una intervención de este tipo, que previamente tenían pues depresión o ansiedad, se ha encontrado que en muchos de ellos estos síntomas pueden empezar a disminuir. Por supuesto, porque el paciente empieza a tener una percepción mucho más positiva con respecto a su cuerpo, porque ha perdido peso, porque mejoran todas las condiciones de las comorbilidades o las enfermedades que tenía previamente. Entonces disminuyen los niveles de estrés, la carga emocional, que puede estar acompañando a menudo pues la obesidad en estos pacientes. También ellos tienden a poder participar mejor en esas actividades o en esos compromisos sociales que antes les resultaban pues muy incómodos o que eran muy difíciles, y esto sabemos que en la medida en que se pueda mejorar tiene un impacto muy positivo en el bienestar emocional. Sin embargo, la contraparte también nos muestra datos de pacientes que empeoran los cuadros de depresión o ansiedad, o pacientes que quizás no sufrían de estas enfermedades previamente y pueden desarrollar los síntomas posteriormente. ¿Por qué? Recordemos que la obesidad, la depresión, la ansiedad se genera de un aspecto en común, y es que existe una inflamación de tipo sistémico. En estos tipos de procedimientos, estas pérdidas de peso suelen ser bastante abruptas, y algunos pacientes lo que genera es una inflamación multisistémica que puede dar lugar a la aparición de los síntomas. De hecho, hay algunos reportajes que han mostrado que hay algunos pacientes donde se ha hecho pues mucho más evidente o hay mayor incidencia de la aparición de cuadros depresivos mayores con la aparición de ideación suicida. Como mencionaba, existen dos partes y esto va a depender muchísimo también de la predisposición genética que tengan los pacientes, es decir, si a nivel genético, a nivel ambiental, si tienes una historia de adversidad temprana, es como si tuvieras muchos boletos que hayas comprado para ganarte la lotería de la depresión. Hay muchos pacientes que quizás tienen la exposición al procedimiento, pero genéticamente no son pacientes que puedan presentar este tipo de patologías. Por eso es que es muy importante que cuando se hagan este tipo de intervenciones pueda ojalá existir una previa valoración de tu estado afectivo y emocional. De hecho, hay muchas entidades donde se manejan poblaciones obesas, en donde hace ese seguimiento por parte de psiquiatría para poder evaluar si son pacientes que cumplen o que son candidatos para una cirugía bariátrica, es decir, si cumplen los requerimientos a nivel físico y si también a nivel de salud mental no existe ninguna predisposición que sea importante. Y en caso de que exista, lo que se recomienda en estos casos es hacer previamente un tratamiento de todos esos síntomas afectivos y esos síntomas emocionales para que una vez el paciente se someta al procedimiento quirúrgico esté en un estado completamente estable. Es decir, no es que vayamos a satanizar el procedimiento, porque como bien lo he mencionado, es un procedimiento que tiene muchas revisiones a lo largo de todo el tiempo en que se usa, que se ha ido ajustando con el pasar del tiempo, pero que además ha resultado muy positivo para muchísimos pacientes. Lo que estoy mencionando es que si tenemos un paciente que previamente tiene un cuadro depresivo, un cuadro ansioso o tiene algún tipo de patología mental y no existe un seguimiento adecuado y una valoración previa de sus síntomas afectivos, es probable que el procedimiento lo que haga es empeorar los síntomas. Entonces, por esa razón, siempre se debe hacer previamente una valoración por parte de psiquiatría. También se ha demostrado que el procedimiento puede tener un impacto en los pacientes que tienen trastornos alimentarios, por ejemplo el trastorno por atracón, porque sabemos que lo que sucede en estos casos es que los pacientes ingieren grandes cantidades de comida que luego el paciente pues intenta vomitarlas, ¿cierto? Pero como este paciente tiene una reducción importante del tamaño del estómago, estas condiciones no pueden darse porque no puede, digamos, tomar esa gran cantidad de
alimentos. Además que como se disminuyen estas proporciones del estómago, esto también permite que haya unos cambios a nivel de esas señales hormonales y se controlan esos episodios de atracones. Sin embargo, aquí hay que tener pues muy presente que hay algunos pacientes que una vez pasan este proceso o ha pasado ya algún tiempo con respecto al procedimiento como tal, podrían volver a ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, que piquen constantemente o que consuman alimentos que sean poco saludables, pero en pequeñas cantidades. Sin duda alguna, los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos tienen unos desafíos importantes que cumplir, sobre todo después de la cirugía, porque hay que tener muy presente que la cirugía, si no se cuida de la manera correcta, si el paciente no tiene un cambio real en su proceso de alimentación, en su relación con la comida, es muy probable que el paciente vuelva a ganar ese peso. Entonces, aquí también se recomienda que cuando haya ese acompañamiento de la cirugía bariátrica, ojalá el paciente haya tenido unos cambios importantes en su estilo de vida. Entonces, para la cirugía es necesario que haya una adaptación significativa a los cambios físicos, a los cambios en el estilo de vida. Los pacientes deben, como mencionaba previamente, ojalá haber cambiado esa relación con la comida, seguir una alimentación que sea más saludable, que tengan un régimen de ejercicio continuo que les permita a ellos mantener esa pérdida de peso que han tenido, pero también evitar esas complicaciones que podrían presentarse aún. Estos cambios pueden ser desafiantes y en algunos pacientes también pueden permitir que aparezcan todos estos síntomas de estrés o de ansiedad. Y esto es común en los pacientes que enfrentan esta nueva vida con la cirugía bariátrica porque tienen una nueva forma de relacionarse con la comida y también respecto a esas limitaciones que tienen con los alimentos. El riesgo de aumento de peso en estos pacientes es bastante alto. De hecho, vemos muchos pacientes bariátricos que con el pasar del tiempo, los años, vuelven a subir de peso. Entonces, este es un riesgo del que el paciente debe estar muy consciente si no se mantienen esos cambios en su estilo de vida. Y esto puede ser emocionalmente muy devastador para los pacientes, puede generarles sentimientos de fracaso, desesperanza y por ende también puede propender la aparición de síntomas afectivos asociados pues a la ansiedad y a la depresión. Entonces es importante que estos pacientes tengan una buena red de apoyo que les permita que tengan este proceso de pérdida de peso y también cuidar su salud mental. A medida que el peso empieza a perderse, algunos pacientes pueden seguir experimentando problemas con su imagen corporal. Por ejemplo, pacientes que les queda la piel muy suelta, o que hay mucha flacidez, o que hay exceso de piel. Y esto puede generarles como esa fuerte sensación de incomodidad, de mucha vergüenza que tiene un impacto negativo en la autoestima y en la salud mental. Entonces, en estos casos, y dependiendo de las condiciones del paciente, hay algunos que optan por cirugías plásticas para tratar de remover esos excesos de piel que tienen. Sin embargo, sabemos que aquí la limitante es el tema de los costos y además los riesgos que también tiene este tipo de procedimientos por las complicaciones que podrían presentarse. Por eso insisto en que es necesario que exista una valoración psiquiátrica y psicológica de manera preoperatoria para que la cirugía pues tenga, digamos, una connotación mucho más significativa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estas valoraciones preoperatorias? Lo que hacemos es evaluar cómo está el paciente, preparar al paciente para el procedimiento, identificar si existen algunos trastornos psicológicos, psiquiátricos y por supuesto proponer o proporcionar una orientación sobre esos cambios que tiene que tener el paciente en su estilo de vida. Esta evaluación ayuda a que los pacientes estén de manera mental y emocionalmente preparados para los desafíos que puedan asociarse a la cirugía. Posterior a que el paciente ha sido operado, también debe existir un seguimiento por parte de psiquiatría, psicología,
para que los pacientes puedan adaptarse a los cambios que están experimentando después de la cirugía bariátrica. Incluso en algunos casos se hace necesario la realización de psicoterapia. Se puede utilizar, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o alguna otra forma de terapia donde el paciente pueda empezar a desarrollar esas estrategias que le permitan hacer frente al estrés, manejar la ansiedad, empezar poco a poco a ir aceptando esa nueva imagen corporal que tiene. Y aquí sin duda el apoyo continuo de los profesionales es fundamental para que pueda existir un éxito a largo plazo en estos procedimientos quirúrgicos. Existen también algunos grupos de apoyo que pueden convertirse pues en una red valiosa con pacientes que comparten, digamos, este tema de que han sido sometidos también a este tipo de procedimientos, que tienen experiencias similares por contar, que pueden compartir cuáles son esos desafíos, esos éxitos que han tenido, y esto puede ayudar también a fortalecer y puede convertirse en una fuente de motivación y también de consuelo. Estos grupos de apoyo son maravillosos y pueden ofrecer ese espacio seguro para comentar preocupaciones, pero también para recibir consejos que sean prácticos. Entonces, en conclusión, la cirugía bariátrica es una herramienta muy valiosa, muy poderosa para tratar la obesidad y sobre todo para mejorar la salud física. Sin embargo, es esencial siempre recordar las implicaciones que esto puede tener para la salud mental de los pacientes, tanto los beneficios psicológicos que implican pues un aumento de la autoestima, reducción de la depresión o ansiedad, pero también sabemos que existen unos desafíos que pueden ser negativos y que deben ser siempre abordados. Por esto es necesario la valoración peri y postoperatoria para poder identificar estos pacientes y ayudarlos a navegar en todos estos desafíos y permitir que tengan de verdad un bienestar de tipo integral. Debe haber entonces una colaboración entre cirujanos, nutricionistas, profesionales de la salud mental, es decir, psicología y psiquiatría, que permitan el éxito a largo plazo de estos pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, a que le des like a esta publicación y por favor a que te quedes muy atento o atenta a todo el contenido que estoy preparando de manera diaria para todos ustedes. Nos escuchamos en una próxima entrega. Hasta entonces.